máquina seguía, pita pita y caminando. Hoy presentaré el último capítulo, el tercero, de una investigación en torno al maíz como fuerza productiva. En el primer capítulo tratamos del punto de partida de tal investigación y en el segundo quisimos dar cuenta de cómo ha sido obtenido el maíz, ya que eso enmarcaba su posterior desarrollo como fuerza productiva. Ahora, en este tercer capítulo, queremos explicar cómo en los últimos 3-4 milenios el maíz ha podido volverse una técnica agrícola civilizatoria, es decir, que permitiera el sustento y el despliegue de la civilización. Veremos que esa consolidación del maíz como fuerza productiva civilizatoria supuso el desarrollo de toda una serie de conocimientos y herramientas secundarios que permitieron enriquecer el cultivo del maíz. A su vez, eso supuso y expresó también una cierta perspectiva, un cierto enfoque de los seres humanos en torno al manejo de su medio ambiente. Así que al aclarar cómo esa agricultura de carácter civilizatorio, gravitando alrededor del maíz, ha podido emerger, también ofreceremos datos acerca de la civilización que se encargó de realizar ese esfuerzo y por consiguiente que es resultado de ella. Para poder cultivar cualquier planta hasta que se vuelva la base de una civilización, pues se necesita alcanzar una productividad alta, lo que implica el desarrollo de toda una serie de conocimientos y herramientas muy diversos que apuntan al crecimiento y a la perenidad de tal cultivo. Por ejemplo, se requiere conocer el ciclo climático, la astronomía, etc. En otros términos, la agricultura en esas dimensiones supone no solo su desarrollo en cuanto tal, sino también el despliegue de diversas fuerzas productivas que gravitan a su alrededor, y especialmente el desarrollo de la ciencia. En el caso del anáhuac y del maíz, ese centramiento científico civilizatorio se desplegó en un contexto epistemológico o sapiensal mucho más complejo que en el caso de los demás cereales. Intentaremos en lo que sigue explicar por qué, así como las consecuencias que tuvo, consecuencias que a su vez sirvieron de premisas para ese proceso. Así que primero hay que mencionar las condiciones en las cuales se encontraban los pueblos del anáhuac y que fueron pautando la cualidad de su agricultura. Entonces mencionaremos el desarrollo de las distintas fuerzas productivas que apuntaron al desarrollo del cultivo del maíz. En cualquier lugar, el desarrollo de la agricultura se encontró en sus primeras etapas con una serie de condiciones ya dadas, propias al medio ambiente, a la fauna y a la flora. Entonces, frente a esas condiciones se encontraron todos los pueblos que empezaron a desarrollar la agricultura. En el caso de Mesoamérica, el anáhuac, en tanto que territorio, pues también tenía sus cualidades y sus características precisas que fueron determinando la manera en la cual los pueblos llevaron a cabo el despliegue de los cultivos. Por ejemplo, se trata de un territorio extremadamente diverso en cuanto a sus condiciones climáticas y geográficas. Esto se debe a varios factores. Primero, el hecho de que su geografía esté determinada por un eje norte-sur y no por un eje este-oeste como en Eurasia. Y bueno, en ese eje norte-sur encontramos el trópico del Cáncer, que separa el clima árido y semiárido del norte del clima húmedo y semihúmedo del sur, lo que genera una gran diversidad de climas. A eso se vienen a sumar los hechos que 3/4 de las fronteras del país, conocido hoy como México, corresponden a costas litorales y que la estrechez de la masa continental implique una fuerte influencia oceánica. Y bueno, finalmente la corteza terrestre del anáhuac es la más accidentada de la Tierra, con más de la mitad del territorio a más de 1000 metros de altura.
Entonces todas esas condiciones propician una gran diversidad de condiciones geográficas y climáticas. Diversidad que se expresa en el hecho de que puede haber climas muy distintos en zonas de México separadas por apenas 10 kilómetros, o en el hecho de que este país reúna el 7% de todas las llamadas ecorregiones del mundo. Y bueno, la variable climática es clave en el desarrollo de las formas de agricultura porque supone una mayor o menor adecuación por parte del campesino de sus plantas y de sus formas de cultivo. En el caso que nos ocupa, esa diversidad se vio reflejada en la gran diversidad de plantas cultivadas, en las variedades incluso al interior de cada planta y en las técnicas y métodos de cultivo, así como en la dificultad para difundir un cultivo propio de una zona de clima cálido y húmedo a una zona de clima frío y seco, etc. Cada vez hubo que modificar la semilla del maíz para aclimatarlo, etc., incrementándose pues el trabajo de selección artificial aludido más arriba. Otro elemento general muy importante que definió la cualidad de la agricultura en el Anáhuac fue la falta, hasta la conquista, de animales domesticables que pudieran emplearse para trabajos agrícolas. En efecto, al contrario de los campesinos eurasiáticos, que contaron con varios animales domesticados de tiro, los pueblos mesoamericanos no domesticaron más que el guajolote y el perro. Y eso no porque les faltaron las ganas, sino porque la fauna local no contaba con animales potencialmente domesticables. Eso pautó el desarrollo de una agricultura llevada a cabo principalmente a mano, por medio de un trabajo de tipo comunitario y con pocas herramientas, entre las cuales contamos, por ejemplo, la famosa coa. Una vez dichos esos elementos muy generales, y sin pretender agotar el tema, es importante mencionar también condiciones particulares del maíz como planta, que fueron determinando igualmente las formas que tomó la agricultura en el Anáhuac. En primer lugar, es importante subrayar el hecho de que el maíz, por tener raíces muy extensas, nunca pudo ser sembrado en una gran cantidad sobre un pequeño territorio. Más bien, se le tenía que dar espacio, dejando una distancia suficiente entre cada ejemplar. Eso posibilitó el aprovechamiento por parte del hombre de tal espacio vacío mediante el desarrollo de la llamada milpa, cuyo centro es el maíz. La milpa, para quienes no lo saben, es un ecosistema artificial conformado por varias plantas, por lo general calabaza, maíz y frijol, aunque varía en función de los climas y de los gustos, en el cual hay una interacción simbiótica y cooperativa entre todas las plantas, combinadas artificialmente, que ocupan distintos niveles tanto en los pisos aéreos como en la parte subterránea. Así, la caña del maíz sirve de soporte para el crecimiento del frijol, que permite a su vez la fijación del nitrógeno en el suelo y su uso por parte del maíz. Por otro lado, las hojas de la calabaza sirven para mantener humedad en el suelo y para frenar el desarrollo de malezas, mientras que la planta en sí produce componentes que alejan los insectos. La milpa tiene varias ventajas. Además de poder ser cultivada sobre territorios de pequeño tamaño, permite tener productos a lo largo de todo el año, así como propiciar un rendimiento del suelo sobre la larga duración, ya que la combinación de las plantas permite reponer los nutrientes del suelo para su uso permanente. Por otro lado, la milpa también posibilita una alimentación completa, lo que favorece una autosuficiencia del campesino. Mientras el maíz aporta los carbohidratos, el frijol aporta proteínas y la calabaza grasas, fibras y vitaminas. Y esos aportes de la milpa pueden ser todavía más completos si se añaden en el cultivo ciertos quelites, chile, etc. Vemos entonces que los pueblos del Anáhuac supieron dar la vuelta a algo que hubiera podido representar un inconveniente en términos de rendimientos
para volverlo, al contrario, una fuente de rendimientos más altos y más diversificados. Como se ve, la conformación de la milpa no es algo casual, sino que se trata de una compleja tecnología de suyo y que tiene como característica resaltante el que solo puede haber surgido a partir de que sus creadores mantuvieron una perspectiva ecológica, holística o integral en la observación de los distintos elementos del medio ambiente y de su ciclo reproductivo. De manera que luego de observaciones minuciosas y siempre integrales, pudieron combinar los elementos constitutivos de la milpa. La epistemología ecológico-holística mesoamericana es una condición de posibilidad del desarrollo de sus técnicas y de su civilización, cuya complejidad no encontramos en Eurasia. Toda vez que en su geografía determinada por ese eje este-oeste, en Eurasia la presencia de múltiples plantas cultivables y de múltiples animales domesticables no solo aminoraron la dificultad para desarrollar, por ejemplo, una técnica agrícola, sino más aún, cada intervención de una nueva planta domesticable y sobre todo de cada nuevo animal domesticable y pasible de ser la base de una forma de ganadería, se convirtió en un factor de inhibición de la perspectiva ecológico-holística común a todos los pueblos de la Tierra, a favor de una perspectiva analítica que exalta a tal o cual factor tecnológico dentro del conjunto ecológico, dada su capacidad de predominar sobre el resto. La perspectiva ecológico-holística del desarrollo de fuerzas productivas en las culturas y en las civilizaciones de la náhuatl va más allá del maíz y de la milpa en tanto tecnologías agrícolas, teniendo una magnífica entrada en escena en el caso de otra tecnología agrícola ecológico-holística, que es la chinampa, que es una especie de islote flotante artificialmente construido en un lago que al mismo tiempo se encuentra arraigado en un espacio determinado por los árboles y troncos que circundan y le dan estructura a dicho islote. En efecto, la lógica de la milpa se encontró potenciada en el caso de las chinampas de los lagos del Valle de México, cuyos rendimientos se vieron por una parte multiplicados por la irrigación permanente que supone el ser humedecidos desde abajo por las aguas del lago y por los diversos nutrientes que aportan las cenizas de los volcanes al caer regularmente al agua. Y por otra parte, también se vieron diversificados esos rendimientos por su ubicación, que atrae aves, peces y otros animales marinos. De suerte que se construye todo un nuevo sistema ecológico, vegetal y animal, tanto agrícola como silvestre, puesto al servicio de los seres humanos. Otro elemento importante para la cualidad de la agricultura mesoamericana respecto al maíz es su importante requerimiento de agua. El maíz necesita más agua que otros cereales de zonas templadas, aunque no mucha, pero sí bien repartida durante todas las fases de su crecimiento, con especial importancia durante la germinación y el florecimiento. Dada la falta de agua, sobre todo de manera continua, en una gran parte del territorio de la náhuatl, los pueblos tuvieron que desarrollar una serie de medidas de irrigación, esfuerzo para el cual fueron muy ingeniosos. Las distintas obras de irrigación se fueron desplegando acorde a la zona climática, geográfica y a las consecuentes necesidades de la planta en cada sitio. Así, por ejemplo, si en zonas desérticas se privilegió el desvío y el almacenaje de aguas de ríos y lluvias, en laderas se desarrollaron sistemas de terrazas, que antes de permitir el cultivo en zonas montañosas, sirvieron sobre todo para retener la humedad. La tecnología hidráulica que desarrollaron los pueblos mesoamericanos es muy compleja y abarca métodos tan diversos como canales a partir de ríos o manantiales, presas, depósitos fluviales, grandes diques y riego permanente mediante chinampas o islas artificiales, etc.
Es importante precisar aquí que esos esfuerzos en torno al agua no se llevaron a cabo solo para almacenar o aportar agua, sino también para drenarla, muchas veces para usar luego el territorio desaguado y rico en nutrientes para la siembra misma. Y bueno, históricamente la Cuenca de México ha sido el lugar en el cual se desarrollaron las obras más importantes de irrigación. El geógrafo estadounidense William Emery Doolittle, hablando de la obra de desviación del río Cuautitlán, dice lo siguiente: ese esfuerzo de canalización fue una de las hazañas más hercúleas de la ingeniería hidráulica de México. La gran pericia que aquí se evidencia rivaliza con los mejores ingenieros civiles de hoy en día. Entonces, además de implicar y demostrar una gran habilidad y un gran conocimiento por parte de los pueblos de la Anáhuac, esas numerosas obras de irrigación aportaron grandes beneficios a la población: aumento de la productividad y de la diversidad de los cultivos, aportación de fertilizantes, ya que el agua contiene muchas sales y muchos materiales orgánicos, etc. Finalmente, me gustaría mencionar otra fuerza productiva desarrollada por los pueblos de la Anáhuac a partir de las características de su cultivo principal, el maíz. Se estima que durante el primer milenio antes de Cristo se empezó a desarrollar una técnica peculiar de procesamiento del maíz que permitió hacer de este una mejor fuente de nutrientes y por consiguiente la base alimentaria de una civilización. Me refiero al proceso de la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso que consiste en hacer hervir y luego dejar remojar durante varias horas el grano de maíz seco en una solución alcalina, originalmente a base de cenizas y luego de cal. Permite varios procedimientos, tanto mecánicos como químicos, que apuntan a mejorar la calidad nutritiva y el carácter asimilable por el cuerpo humano del grano de maíz. Entre tantas modificaciones, contamos por ejemplo con una suavización de los granos, un aumento de los aminoácidos y del calcio, una liberación de la niacina, conocida también como vitamina B3, o un desprendimiento de la cascarilla. Varios historiadores estiman que la nixtamalización, al permitir una mejor alimentación, potenció muchísimo el desarrollo de las civilizaciones de la Anáhuac. Bueno, todo lo que acabamos de decir nos ofrece un panorama de cómo, a partir de condiciones naturales dadas, pudieron los pueblos de la Anáhuac desarrollar su agricultura peculiar. Esas características determinadas de su territorio, con sus respectivas fauna y flora, obligaron a esos pueblos a ir desarrollando una serie de conocimientos y de fuerzas productivas peculiares que vinieron a apoyar el cultivo del maíz, fomentando una alta productividad de aquel. En virtud de tales desarrollos, el cultivo del maíz pudo volverse una técnica agrícola propiamente civilizatoria. De tal manera que una fuerza productiva como el maíz solo encuentra su curso de desarrollo en el contexto de otras fuerzas productivas, de valores de uso y de técnicas. Y solo dentro de dicho sistema logramos entender su significado y su desarrollo. Este desarrollo integral de la agricultura mesoamericana fue fruto y a la vez base de la perspectiva de los pueblos de la Anáhuac en relación a su territorio y a su propia vida como sociedad. En efecto, nos damos cuenta, al hacer este recorrido por la historia del maíz como cultivo civilizatorio, que este se ha desarrollado por medio de un enfoque ecológico y holístico del hombre respecto a su medio ambiente. El hecho de encontrarse en las aludidas condiciones naturales escasas en plantas y animales domesticables obligó en efecto a los pueblos mesoamericanos a adoptar una perspectiva distinta a la que adoptaron los pueblos del continente eurasiático respecto al manejo de la naturaleza. No era posible aislar un solo factor, por ejemplo el ganado, y organizar toda la agricultura a su alrededor. Se necesitó, al contrario, actuar sobre el todo. De ahí una perspectiva holística, del griego holos, que quiere decir entero. Una expresión de ese enfoque puede ser el uso integral que se hace de la planta de maíz, de la cual no solamente se usan los granos, sino también la caña,
las hojas para envolturas o artesanías, el olote para desgranar las propias mazorcas, el cabello del elote, que tiene varias propiedades medicinales, entre otras diuréticas. Y hasta el huitlacoche, que a primera vista podría ser considerado, en tanto que hongo, como una mera enfermedad de la planta. Se nota que esa visión integral busca un aprovechamiento igualmente integral de sus productos y el impedimento de cualquier desperdicio. Ahora bien, para poder hacerlo así, para poder llevar a cabo ese enfoque integral, se necesitaba también desarrollar potentes y amplios conocimientos sobre ese entorno, es decir, desplegar también una perspectiva ecológica, del griego oikos, que quiere decir hogar, y de logos, que quiere decir lógica, razón. Por ejemplo, para poder llevar a cabo formas de cultivo como la milpa, pues se necesita conocer a fondo todas las plantas que la conforman, tanto individualmente como las interacciones de todas y cada una. Entonces, tenemos esa relación hombre-naturaleza que se caracteriza por ser de carácter holístico y ecológico. Y lo interesante aquí es ver cómo ese enfoque peculiar se vincula con una perspectiva comunitaria, en lo que tiene que ver con las relaciones entre los sujetos. Del mismo modo que las condiciones frente a las cuales se encontraron los pueblos de la Anáhuac los obligaron a desplegar un enfoque holístico respecto de su medio ambiente, parece que fomentaron también relaciones sociales de un tipo peculiar, comunitario, de manera persistente. El trabajo en el Anáhuac era de tipo comunitario, con una posesión en común de la tierra y por consiguiente con una repartición comunitaria del producto del trabajo. Y bueno, aquí, aunque se necesitaría hacer investigaciones más amplias, seguramente desempeñaron un papel clave las condiciones naturales dadas. Arturo Warman sugiere, por ejemplo, que un elemento que podría ir en ese sentido es el hecho de que la facilidad de elaboración de los productos a base de maíz requiere de pocas herramientas, al contrario de los productos a base de trigo, por ejemplo. Así que posibilitó un consumo directo por parte de los campesinos sin necesitar desarrollar herramientas complejas y tampoco una amplia división del trabajo, lo que guarda relación con las condiciones para el desarrollo de la propiedad privada y el fin de las relaciones sociales comunitarias. Entonces, globalmente tenemos un cuadro en el cual, sobre la base de condiciones naturales particulares, se vinculan, por una parte, una visión integral respecto al entorno natural, en el cual cada elemento tiene su importancia y en el cual se trata de incentivar una cooperación entre todos los elementos, y por otra parte, una visión y una organización de la sociedad en la cual igualmente hay una cooperación entre todos los seres humanos. Entonces tenemos un vínculo entre relaciones sociales comunitarias con relaciones hombre-naturaleza ecológicas y holísticas. Y todo eso se reconcentra en una planta de maíz, en una fuerza productiva compleja, muy bien diseñada, variada, abundante, que nutre bien, etc. El maíz es famoso hoy, por ejemplo, por ser una planta que crece en climas muy variados, secos, húmedos, fríos, calientes, etc. En América crece sobre un territorio ubicado entre Montreal, Canadá, hasta una zona 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Y bueno, se lo puede sembrar a niveles como a nivel del mar, tanto a 3000 metros de altura. Todas las características igualmente de la planta pueden variar en función de las necesidades de los pueblos que la consumen. Es muy versátil, como lo expresa la muy diversa gastronomía que la usa como base. También el maíz es famoso por ser muy abundante. Se puede, por ejemplo, sembrar 2 o 3 veces al año, mientras que los demás cereales europeos solo se siembran una vez cada 2 años o 2 veces en 3 años. Y bueno, todos esos elementos son características del maíz como fuerza productiva, como fuerza creada para y por el hombre para el despliegue de su vida. Antes de cerrar, una breve conclusión. Hemos querido en esa plática, dividida en 3 videos, dar cuenta de lo valioso del maíz para la humanidad. Eso implicó, por una parte, establecer el concepto de fuerza productiva de la humanidad como punto de partida teórico
para acotar lo que entendemos como valioso. Eso lo tratamos en el primer video. Luego implicó también hacer un recorrido por cómo ha sido obtenido ese maíz, lo que enmarca su carácter valioso. Eso fue objeto del segundo video. Y ahora en ese tercer video, para poder entender el significado de la fuerza productiva maíz, quisimos contextualizarla en el sistema de fuerzas productivas, en el sistema de tecnologías del cual es centro. Y debimos observar que todas presentan un mismo rasgo de familia, una misma manera de ser enfocadas y construidas, a la cual denominamos ecológico holístico, para así establecer las características objetivas diferenciales de las fuerzas productivas mesoamericanas respecto de las fuerzas productivas eurasiáticas o de otra latitud. Nuestro objetivo también implicó, por otra parte, acercarnos no solamente a la planta maíz, sino a la civilización con la cual se vincula. Hablar del maíz como fuerza productiva implica necesariamente dar cuenta del sujeto para el cual esa fuerza es productiva. Ya que hemos visto que el concepto de fuerza productiva hace un movimiento circular, partiendo del humano para regresar a él, era imprescindible en nuestro tratamiento de la fuerza productiva maíz también dar cuenta de esos hombres del maíz. Y bueno, a lo que hemos llegado es que ese maíz, como consecuencia de la civilización que lo desarrolló, es una planta rica, compleja, muy bien construida, equilibrada, lo que nos da una clave para explicar cómo ha sido posible tal tergiversación actual de ese producto. Es posible usar hoy de manera tan negativa el maíz precisamente porque tiene cualidades que hacen de él una planta versátil y plástica. Pero, como no quiero concluir en ese punto negativo, también mencionaré el hecho de que por esas ricas cualidades, el maíz puede ser de gran ayuda para el futuro, y no para cualquier futuro, sino para un futuro con carácter ecológico, holístico y comunitario. Bueno, eso sería todo. Debido a ese enfoque que nos permitió esclarecer qué es propiamente el maíz, en términos positivos, es que vimos necesario ubicarlo como un tema propio de los asuntos que abordamos en el proyecto de investigación Karl Marx Hoy, y más particularmente en cuestiones de materialismo histórico. Hola de nuevo. Bueno, aquí regreso porque me di cuenta al repasar ese último video que era necesario agregar unas precisiones. Y es que en efecto acabo diciendo que esta investigación se ubicaba en el proyecto de Karl Marx Hoy, tanto por el enfoque como por los contenidos que la constituyen y bueno, que permiten hacer de ella un tema propio del materialismo histórico. Y es aquí donde quisiera agregar unos elementos de precisión. Quisiera precisar cuáles son los conceptos del materialismo histórico que presiden a cada uno de esos 3 videos que hice en torno al maíz y a su desarrollo como fuerza productiva. Entonces, bueno, ahí vamos. El primer video que hicimos moviliza, como su título lo indica, el concepto de fuerza productiva de la humanidad y lo opone al concepto de tecnología capitalista nociva. Por su parte, el segundo video usa el concepto, igualmente como su título lo indica, de agricultura civilizatoria, o sea, de una agricultura que suma ciencia y técnica, lo que la diferencia de una mera técnica agrícola. Y para terminar, este último video, que es el tercero, se hizo del concepto de tipo de civilización, es decir, de fuerza productiva y de ciencia, para distinguir el tipo de civilización que encontramos en Mesoamérica del tipo de civilización que encontramos en Eurasia. Entonces, bueno, esos son como los 3 grandes conceptos del materialismo histórico que presiden a cada uno de los 3 videos que hice en torno al maíz y a su desarrollo como fuerza productiva. Y bueno, quería añadir esos detalles para que se entienda mejor por qué es que esta investigación en torno al maíz puede ser considerada como un tema relevante del materialismo histórico. Bueno, muchas gracias y hasta luego, espero.